Allí, escondido entre unos cuantos árboles y matas peladas, hay un tesoro inmenso, una pequeña biblioteca pública que ha resistido el paso del tiempo y las pintas que han hecho en sus paredes. Y hay un guardián del tesoro que se llama Alonso, y que es tan viejo que ni siquiera sabe cuántos años tiene. Don Alonso. La biblioteca fue cerrada hace 20 años, y él, por propia voluntad, la mantiene abierta todos los días, desde las 9 de la mañana hasta que se pone el sol, porque no tiene luz. Don Alonso dice que los libros salvan a las personas, y por eso abre todos los días, para ver quién necesita salvarse y ayudarlo. A mí me salva. Don Alonso es muy cariñoso, y deja no solo que lea los libros viejos que tiene en la biblioteca, sino que a veces me los presta y puedo llevármelos a la casa. Viene muy poca gente a la biblioteca, pero todos los que vienen a leer o a hacer la tarea son recibidos por la enorme sonrisa de Don Alonso, que dice que en los libros está todo lo que sabemos los hombres, y por eso hay que aprovecharlos. Fragmento del relato Invisible, de Benito Taibo. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 55, titulado No te calles, un libro de autoayuda sin ser de autoayuda. Bueno, creo que esto lo he dicho en algún episodio, no estoy segura en cuál, pero estoy muy segura que lo he dicho en algún momento. A mí no me gustan los libros de autoayuda porque me parece que son libros que romantizan muchas cosas y que piensan en privilegios. No toda la gente tiene el privilegio de ser el ideal que busca un libro de autoayuda. Y no toda la gente tiene el privilegio de poderse ayudar solo. Sin embargo, yo también lo he dicho en varias ocasiones, que para mí los libros sí son tanto un reflejo de la humanidad, en el sentido de que pueden expresar sus mayores maldades, lo más oscuro de sus seres, la maldad más profunda de las personas, pero también pueden mostrar la bondad que hay en el mundo. Y eso me parece que es lo que realmente enseñan los libros y no necesitan ser de autoayuda para hacerlo. A mí, por ejemplo, lo que me funciona es leer a los personajes sin que me digan que esto es lo que yo tengo que hacer. Sí he leído varios libros de autoayuda y no me han gustado precisamente por eso, porque a mí me funciona más empatizar con los personajes y siento que es algo que le pasa a mucha gente y por lo menos personalmente no creo que eso esté mal. Por lo tanto, pues hoy traigo una recomendación en la cual la verdad es que es un libro al que le tengo mucho cariño y vuelvo a él cada vez que lo necesito, porque es un libro que me hace muy feliz y me hace pensar mucho, te hace empatizar mucho, y eso es algo que creo que de vez en cuando necesitamos en nuestras vidas. Y este libro, el título completo es No te calles, 6 relatos contra el odio. Y el formato del libro se me hace muy interesante porque no es solamente una antología de 6 cuentos, sino que son 6 visiones diferentes sobre el odio y cómo luchar contra el odio. Y esto es de muchas formas. Me gusta mucho en ese sentido que los autores y las autoras, porque son 3 y 3, manejan los temas de maneras muy diferentes y creo que hay una historia para cada uno. Puede que unas te gusten más, otras te gusten menos, pero las historias que hay aquí siento que embonan muy bien con
la realidad de cada uno. Algo que me gusta mucho es que está como en un formato de literatura juvenil. No es muy difícil de leer, de hecho es bastante sencillo. Quiero aclararlo, no estoy diciendo que esto sea algo malo, al contrario, creo que un libro que pretende luchar contra el odio, lo primero que debería de hacer es no pretender ser demasiado iluminado intelectualmente, porque le está cerrando las puertas al mundo, básicamente. Y bueno, esto es algo que yo también ya he dicho. Para mí la literatura juvenil no tiene por qué ser mala, no tiene por qué ser simple. Hay historias de literatura juvenil que se me hacen muy profundas y que me encantan. Y bueno, ya lo he dicho, cada quien tiene su momento. Igual, la literatura juvenil no tiene por qué ser leída únicamente por jóvenes. Esto también hay que decirlo. Y este libro, por ejemplo, es uno de ellos. Siento que este tipo de libro sería uno que podría leer cualquier persona, inclusive un niño, y le gustaría mucho, porque los personajes que crea cada historia son muy buenos, son muy lindos, y nos recuerdan que el mundo allá afuera no es tan malo. Sí hay gente mala, pero el mundo allá afuera no es tan malo. Les quiero hablar un poquito más a fondo del libro, porque yo no pude estar en el evento en el que se presentó este libro. Yo estaba muy emocionada cuando anunciaron la publicación, porque, bueno, yo sigo a una de las autoras. Más adelante les comento un poco más sobre ello, pero lo que yo quiero comentar antes de eso es que en la entrevista fueron dos de los autores, que fue Benito Taibo y Fa Orozco, que escriben en No te calles, y explicaron que la idea del libro se planteó de esta manera, que fuera un relato para luchar contra el odio, pero no había más alrededor de la discusión. Cada uno entregó su relato y cada uno dio su visión sobre cómo luchar contra el odio y las cosas que quería decir cada uno. Cuando lees el libro te das cuenta efectivamente de que la intención de cada uno es diferente. Y creo que por eso se siente muy universal la explicación contra el odio, porque el odio viene en muchos sentidos y eso es algo que consciente o inconsciente hace este libro. Son 6 relatos completamente diferentes. De hecho, el último, que es de una ilustradora, es una historieta. Es de Sara Fratini, es una ilustradora venezolana y su historia me gusta mucho porque es muy ligera para terminar con el libro. No por eso es menos importante y ella se va más por la línea de defenderse a sí mismo. Cuando nadie te defiende, te defiendes a ti mismo. Es la historia de una mujer que era sirvienta en una casa a la que la trataban muy mal hasta que se da cuenta de que no tiene por qué aguantar ese tipo de tratos. Me gusta mucho porque el odio es también un poco interno, porque aguantas todo este tipo de maltratos. También es un poco algo tuyo, no solo de los demás. Muchos de los relatos que están aquí, eso sí, pretenden la defensa de uno mismo. Si no hay nadie que te defienda, que lo hagas tú. En ese sentido, pues el libro fomenta la fortaleza personal y eso me gusta mucho. Además de Sara Fratini, hay otros 5 relatos. Estos sí son completamente escritos en orden de aparición. El primero de ellos es Carta a una mejor amiga de Andrea Compton. Este particularmente me parece que es uno que podría leer un niño. Este es de los poquitos que yo siento que impactaría mucho más si fuera lectura infantil.
¿Por qué? Porque está escrito en una línea un poco más de este estilo. Algo que me gusta es que el texto está presentado en medio de tachones, en medio de rayones, precisamente porque está jugando con la idea de que en realidad es una carta que le escribe Andrea a su mejor amiga Inés. Andrea funcionando un poco como... No me gusta decir que es la autora escribiéndole a su mejor amiga, pero sí podría ser como una especie de representación de la autora. Es una carta muy tierna en la que Andrea ha pasado por muchas dificultades en su vida y la única persona que la ha apoyado ha sido Inés. Y por lo tanto pasa por todo un recorrido en el que va corrigiendo, esto es parte del formato en el que se presenta la historia, las cosas que creía, por ejemplo, que la gente que la molestó cuando iba en la escuela eran sus amigos, y ella lo raya y pone compañeros de clase. Todas estas dificultades por las que tuvo que pasar y que la persona que estuvo a su lado y que siempre la alentó a continuar fue Inés. Este me parece que es más en el tono de superación. ¿Por qué? Porque todas las dificultades por las que pasó Andrea la llevan a escribir en un punto en el que todo eso ya no está sucediendo, todo eso está en pasado. Por lo tanto, Andrea escribe desde el punto de decir, si se puede, si tú estás en el mismo lugar que yo, aférrate a la gente que quieres. Y eso me gusta mucho. Es el tipo de lectura en la que yo pienso que no estás hablando de los pasos que tienes que seguir, sino en, otra vez, esta idea de tener fortaleza tú mismo. El segundo relato es un poco más largo que el anterior, que es Imagínate a Marina, de Cris Puello. La verdad es que muchos de estos autores, y esto lo tengo que confesar, es la primera vez que los leía, por lo que también fue una grata sorpresa conocerlos en este tipo de formato, en el que puedes ver más de un relato y jugar un poco con esto. Bueno, este relato me parece muy interesante porque creo que no estoy completamente segura en ciertas cosas. No me gusta asumir esta clase de cosas, pero lo que Cris Puello trata de relatar aquí es un poco la discriminación, pero en un sentido no me queda completamente claro, y pese a que lo he leído varias veces, creo que no he alcanzado a entender toda la línea del problema que hay con el personaje. Pero por lo que entiendo, él relata desde un amigo de Marina. Marina, lo dice textualmente, es una chica que nació siendo chica y que está feliz con ser chica. No me queda completamente claro si esto hace alusión un poco a transfobia, pero a mí me parece que va un poco por esa línea. Remarca mucho el hecho de que Marina se sienta una chica, y eso es lo que me hace creer esto. Creo que está escrito así para darnos a entender justo el tema de la transfobia, pero también porque Marina no es una chica que siga los roles femeninos canónicos. Por lo tanto, creo que también va un poco por esa línea. Lo que es Marina, el narrador y otros amigos cuentan cómo tuvieron que vivir su infancia y su adolescencia y cómo este proceso fue tan difícil para ellos, pero que aún así tenían una gran cantidad de felicidad y momentos que los hicieron sentirse vivos.
Este relato me recordó un poco a Las ventajas de ser invisible, si soy sincera. No digo que esté copiando o algo así, quiero dejarlo completamente claro. Sin embargo, a mí sí me recordó un poco esta línea de lo difícil que puede ser este proceso para muchas personas. Y creo que Chris Puello lo escribe y lo describe preciosamente, porque sí empatizas mucho con los personajes, particularmente con Marina, que siento que sí puede jugar un poco con la idea de la transfobia. Les digo, no me queda completamente claro. En ningún momento dice la palabra transfobia, pero para mí no es un problema encontrarlo como parte de la lectura del relato, lo cual me parece además que está perfectamente bien colocado porque no lo dice directamente. Esto como parte de todo un proceso de maduración entre los personajes, cómo ellos crecen, cómo ellos se ven y cómo ellos nunca se ven diferentes y nunca entienden por qué los demás sí los ven diferentes. Precisamente por eso me parece que no está planteado completamente en esa línea de señalar a Marina directamente. Marina es la que más sufre, o por lo menos la que el protagonista pone el foco más en ella. Y bueno, este relato me gustó mucho, me dio muchas ganas de leer más de Chris Puello. Probablemente en alguna otra oportunidad me gustaría seguirlo leyendo. El tercer relato creo que es realmente mi favorito, que es Una bibliotecaria de Javier Ruescas. Había leído poco de Javier Ruescas, pero ya había leído a este autor. Me gusta mucho su manera de escribir, su manera de interpretar me gusta muchísimo. Y creo que por eso también se siente mucho este relato. El título viene como parte de una metáfora que lo dice de esta manera. Esto se los voy a citar textualmente. Hace más de 100 años existió un escritor maliense llamado Amadou Hampâté Bâ, que dijo: cuando un anciano muere, una biblioteca arde, toda una biblioteca desaparece, sin necesidad de que las llamas acaben con el papel. Y aunque él se refería a los ancianos africanos, es extendible al mundo entero. Si nadie escucha nuestras historias, Adrián, si nadie las recuerda, se pierden, porque prácticamente ninguna vida está recogida en libros, ni guiones, ni poemas, aunque todas lo merezcan. ¿Lo entiendes? Esta cita me parece una de las cosas más hermosas que he leído en toda mi vida. Sobre todo yo, que soy una persona que está muy comprometida y muy enamorada de la literatura, básicamente. Me parece que esta es una de las citas más hermosas que he leído en toda mi vida, porque recuerdan precisamente lo que es leer. Leer es un acto que debería ser hermoso y no por mera obligación. Este relato me conmueve mucho porque va mucho en el tono del amor juvenil. Y bueno, esta historia va de Adrián y Esther, quienes han sido amigos durante mucho tiempo. Pero llega un punto en el que los personajes no lo dicen abiertamente, pero llega un punto en el que se nota que ellos se gustan. Sin embargo, hay muchos estereotipos con Esther, por lo que no solo sus compañeros, quienes le hacen bullying, obviamente, sino incluso los padres de David le prohíben incluso hablarle hasta que se dan cuenta de que en realidad solo han caído en los estereotipos. La chica no tiene nada de malo. Ella, en cambio, tiene muchos problemas y siempre es amable y cariñosa con todos. Este relato conmueve mucho porque sientes mucho lo que sienten los personajes. Y
creo que es el relato que tiene escenas más fuertes de violencia. De hecho, desde un inicio, Esther y David cuentan que se hicieron amigos porque los dos eran víctimas. Entonces, me parece que es muy intenso este relato. Y hay muchas cosas que me gustan de él. Cómo retratan sus emociones, cómo David piensa mucho sobre las cosas que le gustaría decir y no las dice. No quiero hacer menos el resto de los relatos porque me parece algo injusto, pero creo que este es el corazón de No te calles, precisamente. Que el relato de Javier Ruescas hace precisamente eso, que su personaje se calle continuamente y en el momento en el que decide hablar, todo comienza a cambiar. Creo que esa es un poco la línea que trató de seguir el libro en general. En el momento en el que hay valor para cambiar las cosas, es cuando todo comienza a ser diferente. Y el relato de Javier Ruescas precisamente sigue mucho esta línea. Si queremos que las cosas cambien, hay que hacer algo para cambiarlas. Y de esta manera, creo que este relato, si no estoy mal, creo que es el más largo. Pero vale completamente la pena. La escritura es muy sencilla, está plagado de emociones. Me hace muy feliz que ese autor piense mucho en que para cambiar al mundo hay que hacer algo. Y ya sea que hagas algo o no lo hagas, vas a tener que sufrir las consecuencias de todas maneras. Y esto me parece una de las cosas más brillantes del relato. Es muy real. Y me gusta mucho. La escritura de Javier Ruescas está impecable. Me fascina pensar en cómo construyó toda la idea del relato. Y que se siente muy ligero, pese a que es el que tiene mayor extensión. El siguiente es Invisible, de Benito Taibo. Benito Taibo también es un escritor que me gusta mucho por la forma tan entrañable que tiene de escribir. Siento que es el tipo de autor que escribe como habla, porque yo soy muy fan de las entrevistas de Benito Taibo. Y en realidad a mí me gusta mucho que se siente realmente todo este espíritu de cariño, de amor, se siente en su escritura. Invisible no es la excepción. Invisible va un poco en el tono, me parece, el siguiente relato, que es un poco esto de que la unión hace la fuerza. Si los relatos anteriores hablaron de que tenías que tener fortaleza personal si nadie te apoyaba, estos dos siguientes me parece que van en la línea de si tienes apoyo, aférrate, que juntos lo van a lograr. Y eso me gusta mucho. Invisible cuenta la historia de Canek, un niño que viene de un pueblo indígena, no estoy segura en este momento de cuál es. Y tampoco estoy segura de que lo especifique, simplemente esto es parte del contexto, que es la primera razón por la que se le discrimina. Y por eso el relato se llama precisamente así, Invisible. Porque comienza con esta línea de que soy invisible desde que tengo memoria. Y lo que ocurre aquí es que Canek piensa que es diferente en el mundo y que por eso la gente no lo ve. Llega un punto en el que piensa que nadie fuera de su familia lo va a ver, hasta que llega alguien que lo ve, que es Don Alonso, el dueño de una biblioteca, quien sigue haciendo que funcione, pese a que la biblioteca como tal ya no funciona. Canek, en este proceso,
conoce dos cosas que le van a salvar la existencia: los libros y amigos. Los libros le enseñan que los personajes pueden luchar por lo que es correcto, y sus amigos le enseñan que hay mucha gente que es invisible como él y que solo juntos pueden hacerse visibles. Esta historia me parece que, metafóricamente hablando, es preciosa, realmente hermosa. Cuando yo veo esta historia, la verdad es que hay muchos momentos en los que me conmovió muchísimo. Canek es un personaje muy tierno. Don Alonso siento que va un poco en la línea de Tío Paco. Se siente mucho como Tío Paco, que es el personaje de Persona Normal, también de Benito Taibo. Y me gusta mucho este estilo de escritura de Benito Taibo, así que es muy disfrutable, muy entrañable, y la historia pues va precisamente de eso. Cómo el acompañamiento, el tener una red de apoyo, te puede sacar adelante. Y el último relato del que les quiero hablar, porque el último del libro pues fue irónicamente el primero del que les hablé, que era el de Sara Fratini. El último relato es el de El abrigo rojo de Favorosco. Yo tengo que confesar esto, y esto no lo he dicho en ningún episodio. De inicio, yo estaba muy emocionada con la publicación de este libro por Favorosco. Bueno, este es un dato un poco personal, pero Favorosco yo la conocí hace muchos años, cuando estaba en la comunidad de BookTube. Y sinceramente creo que es el tipo de inspiración que hizo posible que Nom de Plume existiera. Por lo tanto, yo estaba muy emocionada porque este era su debut como escritora. Y no me decepcionó para nada. El abrigo rojo es una metáfora muy hermosa. El abrigo rojo está en tono epistolar, como carta a una mejor amiga, pero este relato no es una carta, son varias cartas. Y son cartas de una madre a su hija. La mamá estaba enferma de una enfermedad mortal, no recuerdo exactamente cuál era, y le dejó una serie de cartas a su hija con todas las cosas que ella quería enseñarle a lo largo de su vida y que por situaciones no podría hacerlo. Y una de las lecciones que le da, que es como el eje principal, es la del abrigo rojo. Ella cuenta una anécdota que una vez fueron a una tienda y ella quería un abrigo rojo. Este abrigo le sirve de ejemplo para lo siguiente que le va a enseñar para el resto de su vida. Y no solo eso, creo que es una enseñanza preciosa que sirve para cualquier persona. Y dice así: mira, pajarita, los abrigos son para cubrirnos del frío, para no enfermarnos y no andar todas mocosas camino a la escuela. Los príncipes no son el abrigo. Y pasó sus manos sobre los botones inservibles. Solo eran de adorno. Sus ojos se hicieron más grandes. Los príncipes son como este botón del abrigo. No es necesario para cerrarlo, pero se ve muy lindo con él. Y si se cae, lo extrañaremos, pero no lo necesitamos para que el abrigo funcione. Me quitó el abrigo que aún llevaba puesto y buscó cerca del cuello. Y mira, siempre hay un repuesto. Un botón idéntico dentro de una bolsita sellada estaba pegado a la etiqueta. Porque tal vez el botón que está en el abrigo no estará ahí para siempre. Y eso está bien, porque encontraremos el indicado algún día. No tenemos que llamar la atención de alguien en busca de él, sino abrir bien los ojos y el corazón. El abrigo rojo me parece que es un relato mucho de amor propio. Y más adelante tiene una parte que me parece que continúa aún la metáfora, que dice así:
Aprende lo valiosa que es la compañía, pero nunca la idealices. Tú no necesitas a nadie más que a ti misma para ser feliz. Tú ya naciste completa. Todos estamos completos. Es precioso poder tener a alguien a nuestro lado que nos acompañe y nos ame, a quien acompañemos y amemos de vuelta. Pero esa nunca es la meta. La felicidad no es exclusiva de estar en pareja. Es el botón. Tú eres el abrigo. Y lo verás a lo largo de tu vida. Conocerás a un montón de personas que mueren por casarse, porque no quieren sentirse solos, y la mayoría se compromete a una relación con quien se cruza en su camino. Muchas veces sabemos que algo está mal en nuestras relaciones románticas o familiares, de amistad o de trabajo, y el verdadero problema es que no sabemos cómo arreglarlo. Un problema aún mayor es cuando sentimos que no podremos arreglarlo. En situaciones como la segunda, no tenemos muchas opciones más que agarrar valor y decir no. No pienses que necesitas más explicación después de eso. No es una expresión completa. Y es la palabra más importante que debes aprender. No solo por ti, Inés. Es importante por los demás. Esta parte me parece que va mucho en la línea de no te calles, mucho en el tono de amor propio. El amor propio mitiga el odio hacia los demás. Tanto en la metáfora del abrigo rojo como hay una parte en la que habla un poco sobre sororidad y cómo se inserta mucho el chip de el odio entre mujeres simplemente porque se les considera competencia. Siguiendo esta misma línea de la vida en pareja y todo eso, me parece que el relato es breve, pero es conciso. La metáfora del abrigo rojo me parece espectacular, me gusta mucho. Y hablando de lo impecable y lo bonito que se siente esta lección, siento que aunque roza un poco más que el resto la autoayuda, no deja de sentirse literario y por eso se siente tan auténtico. Y esto es algo que en realidad a mí me gusta mucho, que me parece preciso, me parece dicho en el momento correcto. Por lo mismo, yo creo que los relatos, tanto individualmente como en conjunto, son espectaculares y son tan buenos que lo puede leer cualquier persona. Y estoy segura que por lo menos uno de ellos le va a cambiar la vida. No solamente le va a gustar, le va a cambiar la vida. Porque todos ellos son demasiado sinceros, son muy buenos y bueno, son ligeros en el sentido de que es algo que podrías leer un día que no te sientas bien y seguramente te va a encantar. Así, totalmente. Es todo lo que tengo que decir sobre ello. Yo le recomiendo ampliamente este libro a cualquier persona. No importa cuál sea tu gusto literario, yo se lo recomendaría a todo mundo. Es un libro que normalmente yo recomiendo mucho y al que le tengo mucho cariño. Díganme si han leído alguno de los autores, si han leído este libro, qué relato les gustó más. Yo ya les conté, mi favorito creo que sin duda es Una biblioteca arde de Javier Ruescas. Pero tanto Invisible como El abrigo rojo me parecen espectaculares. Cuéntenme si les interesó, si les gustaría leerlo. Déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Plume, por Twitter como @aedem_lit, o también los podemos leer por el correo electrónico que es nomdeplume.lit@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem
recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.